Vamos, porque está ya en comunicación con nosotros el querido Juan Stanisi, que vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de mucho más que de fútbol. Vamos a hablar del Diego, pero vamos a hablar mucho más que del Diego, obviamente. Así que, ¿cómo andamos, Juan? Hola, Juan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, más allá de lo obvio, ¿cómo andan? Ahora mejor creo que cuando arrancamos el programa. Sí, de a poco como que nos vamos amoldando. Y también no nos podemos hacer los boludos de esta realidad, que ya sabemos que iba a suceder esto y que seguramente este gobierno termine, como todos los gobiernos de este signo, mal. Sí, a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo estamos en el 2018 del macrismo. O sea, al macrismo a esto le llevó 3 años más o menos, llegar a represiones brutales y enemigos imaginarios para tratar de sostener un relato y el préstamo del FMI para sostener el valor del dólar y la inflación. Y bueno, el aceleracionismo también se montó sobre el gobierno, pero lo preocupante es como de nuevo estamos de nuevo igual, ¿no? O sea, sí. 7 años después, el panorama es exactamente el mismo. Sí. Lo único que encima ni siquiera tenemos una dirigencia fuerte como en ese momento. Pero bueno, les cae el día, ¿no? Sí. ¿Alguna más, Juan? ¿Querés tirar? Si querés tirar otro facto así. ¿Algo cosas. más? Gracias, Juan. Que nosotros tenemos 40 minutos más de programa, Juan. No, bueno, eso, no más. Vamos a hablar un poco. La columna de hoy va a ser un poco conectada con estoy buscando algo acá en mi teléfono y no lo puedo encontrar. Mientras voy a seguir hablando, pero para que vean que no estoy mirando para abajo porque me está agarrando una CB o algo así. Bien. Les decía, esta columna está un poco conectada a la última, que fue la del Diego y sus orígenes. Sí. Ajá. La idea hoy es seguir un poco, pero ya con la vida política del Diego, a partir obviamente de la frase de Diego para la posteridad, que es hay que ser muy cagón para no bancar a los jubilados. Hay que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Bueno, no encontré lo que estaba buscando, así que... ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros Ahí tenemos está. que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Ahí aparecía Exacto. Diego, que remata incluso con una sentencia que me parece que discursivamente tiene una potencia mayor a la lógica de la defensa, que es, porque una cosa es defender, una cosa es decir, che, hay que estar acá, y después tiene una sentencia, que la sentencia es, a muerte estoy con los jubilados. A muerte estoy con los jubilados, sí. Sí. Vamos a ver un poco quién es ese Diego, ¿no? Ese Diego de casi 32 años, 1992, octubre de 1992. Diego jugaba en el Sevilla. Vamos a hacer este mínimo repaso porque con el paso del tiempo uno los mete a todos los Diegos medio que en la misma bolsa y se piensa que Diego siempre fue un tipo rebelde, contestatario, que salía a hacer esa clase de declaraciones. Y en realidad, esa declaración es prácticamente la primera de él en ese tono. Entonces, casi como que inaugura, digo casi porque es probable que se me esté perdiendo alguna, pero todas son más o menos de ese Diego ya de principios de los 90, que todavía no está del todo enemistado con el menemismo, pero casi. Pero bueno, vamos a ordenarnos un poco. Decía, octubre de 1992, pero más precisamente 16 de octubre o 14 de octubre de 1992, Diego Maradona juega en el Sevilla y viene a la Argentina para jugar un amistoso contra Boca Juniors. Ese día Diego se va a volver a poner la camiseta de Boca después de 11 años, pero esos no son datos muy trascendentales. Lo que sí es trascendental, que ese mismo día muere el relator José María Muñoz, el relator oficial de la dictadura. Exactamente. El que en 1979, en el Mundial Sub-21, decía, los argentinos somos derechos humanos, y llamaba a ir a festejar los goles enfrente a la oficina donde estaba levantando casos de desapariciones la Cosa Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se llama? La Organización Interamericana de Derechos Humanos. O sea, esa persona muere en 1992, digo como para... Es muy loco a veces, ¿no? Cómo se arman las ensaladas para que termine ocurriendo un hecho que sea que sea contestatario a nivel político, que venga más que nada del lado de un deportista, pero tuvo que morir un tipo que estaba vinculado a la dictadura para que esa escena suceda. Si no hubiera sucedido eso, si no hubiera muerto José María Muñoz, no hubiera ocurrido esa escena. ¿Por qué? Porque a José María Muñoz lo van a velar en el Círculo de Periodistas Deportivos, acá en Capital Federal,
en Rodríguez Peña y Tucumán, a muy pocas cuadras del Palacio de Tribunales, donde en esa época todos los miércoles hacían una marcha los jubilados. No vivimos en el Día de la Marmota, pero casi. ¿Qué ocurre? Bueno, el señor Juan Carlos Muñoz tuvo el buen tino de morir un martes, ¿no? Si el tipo hubiera muerto un domingo, no hubiéramos tenido esta escena, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Diego va, obviamente, como siempre, se enteran antes los periodistas y algunas personas, los jubilados que estaban protestando en la plaza de en tribunales, en tribunales, donde habitan los personajes de Ricardo Darín, deciden caminar 4 cuadras solamente para ir a buscarlo al Diego y tratar de sacar una declaración. Uh-huh. ¿Por qué necesitaban una declaración del Diego? Bueno, porque quizás en esto sí se ha modificado un poco con el paso del tiempo en la República Argentina. En aquel momento, al haber menos canales de televisión, al haber menos posibilidades, al no existir, por ejemplo, una radio trinchera, la voz hegemónica era que los jubilados eran unos golpistas, ¿no? Y a Norma Pla la mostraban como una golpista, la llevaban a los canales de televisión para boludearla. Sí. Incluso en un momento muy cerca de esta declaración del Diego, le preguntan a Menem sobre los suicidios de los jubilados porque la guita no les alcanzaba. Pensemos que prácticamente cobraban lo mismo que ahora, ¿no? Era 200 pesos, creo que era la mínima en ese momento. Que eran $200. Sí, 250 creo, y el reclamo era los 450. 450, exactamente. Y Menem dice, bueno, la gente se suicida mucho, están muy sensibles ustedes con el tema de los jubilados. Es la respuesta de Menem, lo pueden buscar y si no se las puedo pasar, porque la tengo, una nota de escribir una vez. Entonces lo van a buscar al Diego para tratar de romper un poco con esa cosa de esa mirada hacia los jubilados y para tratar de tener la declaración de Diego a favor tuyo, sea para lo que sea, sí, siempre te iba a generar un revuelo y te iba a generar también una espalda que de otra forma no la tenías. Dejan el auto muy cerca, ahí en Rodríguez Peña, muy cerca de Rodríguez Peña y Tucumán, y a la persona que lo llevaba a Diego se le ocurre decir, che, ¿por qué no caminamos un poco? ¿Cuánto hace que no caminas por el centro? Diego hacía mucho que no caminaba por el centro, eso es cierto. Es más, habría que pensar en algún momento cuántas veces Maradona habrá caminado el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Deben haber sido muy poco. Bueno, lo quieren llevar caminando y obviamente eso se descontrola. Creo que está el video por ahí, está el video del final por ahí, que creo que les pasé, pero pueden buscar el video completo. Que es la frase de Diego al no suegro. Solamente la frase de Diego, sino todo lo que ocurre entre que se bajan del auto y llegan al velorio. La frase de Diego es al final de todo, donde ya está caliente incluso hasta con los jubilados. Porque le van todo el tiempo diciendo, Diego, bancá los jubilados, con una cámara al lado. El tipo acostumbrado a tener una cámara al lado. Pero como en un principio no dice nada y quiere llegar y solamente se dedica a putear a la persona que lo está haciendo caminar esas cuadras, los jubilados se empiezan a poner como, no estás bancando a los jubilados. ¿Qué está pasando, Diego? Y Diego ahí termina con esa frase, con la frase de, ¿cómo no voy a bancar a los jubilados? En el medio le roban una gorra y le pega un tucumanazo a una persona. O sea, es épico ese video, por lo que sea. Pero ese Diego, modelo 1992, decía que es casi la primera vez que él se pronuncia políticamente de esa forma. ¿Por qué? Porque durante la década del 80, Diego decía, a mí la gente me quiere por cómo juega el fútbol, no por mi ideología política. Entonces no quiero que me usen políticamente. Y eso lo sostuvo a lo largo de mucho tiempo, hasta que en 1987 le llega el mensaje a través de los periodistas argentinos de que en Cuba Prensa Latina quiere darle el premio Deportista del Año. Y a partir de ese viaje que va a realizar a Cuba en 1987, ustedes me frenan cualquier cosa, chicos, ¿eh? Sí, sí. O pueden acotar. No. Métele, Juan, después te hago una postilla. Ok. Bueno, a partir de ese viaje en 1987 que le ofrecen Pablo Yonto y otro periodista más, Diego viaja a Cuba y lo toma a Fidel como un segundo padre. No voy a entrar demasiado en detalles con todo esto porque si no, no terminamos más. Y hay algo ahí que tiene que ver con la forma de vincularse políticamente del Diego, que es una forma terriblemente personal, ¿no? O sea, Diego vinculaba lo político con lo amistoso prácticamente. O sea, a Fidel, él se vuelve comunista y cubista, por decirlo de alguna forma, no del cubismo, sino de Cuba, o pro-revolución cubana, porque Fidel lo adopta como un hijo. Sí. Y porque lo quiere a Fidel como si fuera un hermano, un padre, un amigo, todo. Y por eso él toma esa causa. Algo que cualquier intelectual diría, pero no, ¿cómo? Pará,
No, ¿cómo vas a bancar políticamente algo porque es tu amigo? Porque es tu amigo, sí. Y en realidad cualquier persona de barrio te diría lo contrario, te diría, y sí, obvio, ¿cómo no voy a bancar a alguien porque es mi amigo? O sea, si sos mi amigo, yo banco todo lo que vos digas. Hay un video muy hermoso de Diego la noche del 10, cuando va a visitar a Fidel en 2004, que Fidel le da la chaqueta y vos ves a Diego en modo nene cuando le regalan una pelota en Navidad, que está así y dice, boludo, mira lo que es esto, dice Diego con la chaqueta de la revolución, que es una imagen muy hermosa y también que lo pinta de cuerpo entero esto que relatabas. A partir de ese encuentro con Fidel, Diego empieza a virar hacia una posición más de izquierda, lisa y llanamente. Todavía para ese momento no tenía el tatuaje del Che, por ejemplo. O sea, es otro Maradona por completo. Pero también, así como decimos la amistad con Fidel, tenemos que hablar de la amistad con Menem. O sea, porque si vos agarrás Yo soy el Diego de la gente, en la biografía de él, la dedicatoria de la primera página dice a Fidel Castro, a Carlos Menem. En el 2000. Solamente el Diego. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, de la única forma que uno puede entenderlo es a través de la amistad. E incluso si uno corre políticamente y corre las ideologías y mira a Fidel Castro ser humano y a Carlos Menem ser humano, no hay tantas diferencias. Bueno, con esto me retiro. No lo sé. ¿Qué tiraba? Tiraste una buena bomba. Uno corre la cuestión ideológica y corre la cuestión política y mira a la persona, la picardía de la persona, sí, la forma de manejarse, la forma de entenderse con los otros, la forma de desenvolverse para convencer, y no hay tanta diferencia. Pensemos en el Menem del 80 y pico y hasta la primera presidencia. Sí, revolución productiva, soy el caudillo federal. Esto pasa, quizás no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero si miren, por ejemplo, para sostener este argumento, ¿no? Habría que mirar la campaña presidencial del 89. Miren a Angelos, miren a Alfonsín, miren a Menem. Miren las entrevistas a Menem, miren las preguntas que le hacen a Menem. Miren cómo va vestido Menem a los canales de televisión. Menem, que es un caudillo que viene del interior profundo, que viene bien de la provincia, se entiende a la perfección con Diego. Por todo lo que conocemos del pasado del Diego, lo que hablamos la vez pasada, por el Diego correntino. O sea, no hay forma de que no se entienda con Diego ese Menem. Y no hay forma de que no se quieran de nuevo, como un padre y un hijo, y que se peleen como un padre y un hijo. ¿Por qué hago toda esta introducción sobre Menem? No solamente para ponerlos incómodos, porque sé que hablar del Diego y del menemismo incomoda profundamente, y por eso me parece muy divertido, sino también para entender los vaivenes. ¿Por qué? Porque automáticamente, en 1990, el año siguiente de que Menem gana la presidencia, todavía no hay convertibilidad, el país está prendido fuego, no se sabe si va a haber un golpe de Estado, no se sabe dónde va a terminar todo eso. Le dan el pasaporte, el pasaporte de embajador, o sea, Diego pasa a tener carácter diplomático por ser embajador deportivo de la República Argentina, y eso lo hacen el día previo al debut de la Argentina en el Mundial de Italia 90, en una conferencia de prensa en el estadio Giuseppe Meazza. Menem, Maradona, Bilardo, el Pato Galmarini y Fernando Niembro, todos en una mesa en el estadio donde al día siguiente iba a debutar la República Argentina contra Camerún para hacer un acto netamente político. Es fantástico. O sea, pensemos en Trump, Milei, Messi, Scaloni y no sé. Y Trebuch, por ejemplo. Y el pelado Trebuch. Que de fútbol no sabe nada, pero estaría ahí sin ningún problema. El pelado Trebuch, yo me lo imagino que si va a Estados Unidos termina detenido por la NASA diciendo era verdad que había aliens. Era verdad que había marcianitos en la Tierra. Eso ocurre. Cuando le dan el pasaporte a Diego, ocurre 2 días antes de que Menem eche de la residencia de Olivos a Zulema, Yoma. Algo que, si no lo han visto porque son muy jóvenes, busquen en YouTube, que está televisado como un presidente de la República Argentina echa a su mujer de la residencia de Olivos, tirándole los bolsos por arriba de las rejas y la mujer con los niños de la mano. Sí. Es fantástico. La otra vez escuché una entrevista de Saborido que planteaba que era muy difícil hacer humor en los tiempos de Menem porque todo lo divertido pasaba en la Casa Rosada. Lo absorbía todo. Entonces era muy complicado. Todo Carlos Saúl. Claro, era muy complicado ser humorista en esos tiempos. Sí, es cierto. Es algo que es muy cierto porque ¿cómo haces humor después de eso?
Hago este comentario por el hecho de que utilizan ese acto con Diego previo al Mundial, un acto casi oficial de la FIFA en algún punto, para tapar esos quilombos con Zulema que otro día podríamos charlarlos, pero que también son muy entretenidos porque tienen que ver hasta con el levantamiento de la tablada, o sea, hay como todo un quilombo a través de eso. Ese Diego, que de alguna manera les facilita esa pantalla a Menem en 1990, en 1991 le van a quitar el pasaporte diplomático. ¿Por qué? Porque es el episodio de la calle Franklin donde el gobierno, para tapar un caso de corrupción dentro del frigorífico Swift, no solamente que lo manda a detener al Diego sabiendo que probablemente iba a tener falopa, sino que encima le avisan a los periodistas antes que a la policía y arman todo un gran show mediático y lo entregan como Judas a Jesús adelante de todas las cámaras, ¿no? O sea, lo entregan como Judas a Jesús, pero en el siglo XX, a fines del siglo XX. Y ese Diego medio que va a romper con el menemismo, pero no con Menem. Y ahí es donde está, por eso venía la explicación previa, ¿no? O sea, Diego siempre va a tener declaraciones en contra del menemismo, más que nada de Cavallo, a quien de alguna manera es el que le endilga el modelo económico, por decirlo hablando mal y pronto, pero con Menem no va a romper nunca. Y al año siguiente, esto fue en 1991, 1992, octubre de 1992, después de su primer doping, va a tener la declaración a favor de los jubilados. Jubilados, podríamos escuchar después para irnos si quieren, Jubilados Violentos de Ilia Kuriaki, una canción de 1991, prácticamente la primera vez que aparecen los jubilados en una canción del rock nacional. Jubilados que hasta ese momento eran los únicos que se estaban plantando, ¿no? Contra el menemismo. Sí. Yo ayer escribí un texto donde una de las frases o una de las ideas eran los que encendían las luces de la fiesta del 1 a 1. O sea, encendían las luces en el sentido de que si vos estás en una fiesta y viene alguien y te prende la luz, de golpe todo se va al carajo, porque ves las caras de la gente, las botellas en el piso, todos demacrados, de golpe nada es lindo, ¿no? Y los jubilados eran eso, cuando nadie resistía, o prácticamente nadie, no existían todavía los movimientos piqueteros, no existían los movimientos de trabajadores ocupados, o recién se estaban empezando a conformar. Sí, unos años más tarde. 2-3 años más tarde. Sí, 93, 94, Plaza Winkle, Cutralcó, todo eso que después desborda, si se quiere, más al final de los 90, por lo menos en la zona más metropolitana. 91, 92 es el contexto en el cual sí se están dando todas las privatizaciones, pero al mismo tiempo no tenés ninguna clase de inflación y el dólar tenés el 1 a 1. Entonces, la clase media que estaba más o menos acomodada, o incluso los despedidos que habían tenido una buena indemnización, no iban a tener problema por 1 o 2 años seguramente. Sí había gente que ya había quedado afuera del sistema durante la dictadura y durante el alfonsinismo que era irrecuperable con ese sistema económico. Pero no había una gran masa, digo, hoy en día, de nuevo, ¿no? Quizás hoy en día ya no tanto, pero hasta hace un par de años era como, no, bueno, al menemismo se le hizo frente desde el principio, ¿eh? Pero una mentira más grande que una casa. O sea, los únicos que se plantaron de movida, que rápidamente fueron acompañados por jóvenes, ¿no? Y en eso hubo como un revival ayer. En esta idea de que los jubilados al principio estaban solos, al principio los recontra reprimían también, ¿no? Pueden buscar, si quieren, la historia de Norma Pla, ¿no? Las fotos de Norma Pla con la gorra de la policía en la cabeza, tomando el edificio de PAMI, tomando el Ministerio de Economía, peleándose con Cavallo mano a mano, las famosas frases somos más pueblo que milicos. O la increpada a los policías diciéndole vamos a la esquina mano a mano sin bastones y sin casco a ver quién se la aguanta más, un jubilado o la policía. Vaya con un jubilado a la esquina. Mano a mano a ver quién se la banca más. Norma tiene una particularidad, Norma, encima, que ella no era jubilada. Claro, era pensionada, exactamente. Pero es recordada como jubilada. Es más, no era jubilada justamente porque los que no tenían aporte, ella había laburado toda la vida en negro, no podía jubilarse. Hay como una gran paradoja ahí. La historia de Norma es fenomenal también porque así, tiene una cosa muy maradoniana. Chicos, hasta acá la tenemos. Y estamos entretenidos, pero creo que tendremos que ir cerrando, nos dicen del otro lado. Ok, perfecto. Pero antes de entrar en Norma Pla, ¿Norma Pla y el Diego se conocieron? Eso iba a comentarlo. Hay 3 casos muy injustos de la historia mundial vinculados al Diego. A ver. El primero,
es por una cuestión simplemente de voluntad del Diego, Michael Jordan. Nunca conoció a Michael Jordan, uno de sus grandes ídolos deportivos. Mira. El segundo tiene que ver con el ser nacional. Nunca conoció a Sandro. Nunca se conocieron con Sandro. No hay bueno, foto eso del Diego tampoco es tan injusto. Y el tercero es Norma Pla. Mirá. Esa me parece más injusta. Perdón, no escuché. No, que la de Sandro y el Diego no me parece tan injusta, digo. ¿Cómo no es injusta? No, claro, estás con un... No me parece. Sandro es para otro momento, me parece, ¿eh? Sandro, No, pero... Sandro, vas a tener que hacer una de Sí, Sandro bájate. para polemizar acá también, Juan. Si quieren que me vaya, No. dígamelo de otra forma. Vos arrancaste no así. con todo, ahora te tendríamos que devolver una, Juan. No, no es así. Sean irrespetuosos. No sean insolentes. Así que no se conocieran. Sean niños insolentes. Norma y el Diego no se conocieron. Norma y el Diego no se conocieron. Lo más cerca que estuvieron probablemente es ese miércoles 16 de octubre de 1992, donde de alguna manera hay un rayo normaplizador, ¿no? para con el Diego. El Diego no vuelve a ser el mismo a partir de ese momento. A partir un par de años más tarde sale con la remera diciendo gracias Mingo por cara de tortuga. Sí, recién lo puse. La foto con el diario con los despidos, que normalmente han hecho un recorte muy malicioso donde solamente se ve gracias Mingo. Sigue teniendo un montón de idas y vueltas con el menemismo y bueno, 12 años más tarde está en el tren del Alba yendo a Mar del Plata, Sí. con una pequeña particularidad y con esto cierro, que es un año antes lo había bancado a Menem en las elecciones, un año después está en el tren del Alba yendo con Chávez a escuchar a Silvio Rodríguez en el Estadio Mar del Plata. Sí. Vuelvo a Norma Pla y con esto me despido si quieren. Sí. ¿Qué pasa? No, esa imagen es muy fuerte. Lo estás poniendo demasiado rápido en nuestra mente, una imagen atrás de la otra. Cosa que solamente Diego Armando Maradona podía hacer. La vida del Diego era así. Sí, O sea, espectacular. no es un conglomerado único de decir todas las causas populares, el puño izquierdo levantado, todas las causas populares unidas para vencer al capitalismo. No, o sea, un día el tipo estaba saludándose con Menem, al día siguiente decía, vamos, hay que bancar a los jubilados. Sí. En 2008 bancó a Cobos votando en contra de la 125, es como que era un ida y vuelta constante y por eso lo amamos, o sea, no por otro motivo. Sí. Y creo que hay algo que decías recién, Juan, que me parece que es el punto nodal, que es Diego se guiaba por una cuestión profundamente sentimental. Lo de Chávez también es lo mismo. Las entrevistas con Chávez, incluso los apoyos a las campañas de Chávez, incluso casi el inicio de guerra con Colombia, todo ese proceso en el que Diego está ahí y Chávez le habla como a un amigo que le dice, vamos a jugar al fútbol. Y con Evo también, y hago o sea, para terminar de entender esa diferenciación, o esa idea de la amistad es política, podríamos decir, a través del Diego, ¿por qué Macri sí y Menem no? Si el modelo económico es el mismo. Y bueno, porque Macri era un patrón de estancia, con el cual jamás hubiera podido tener ni la más mínima amistad, ni tomarse nada, ni un whisky, ni una birra y decir, che, pasamos media hora lo más bien, no podían tener nada que ver. Y con Menem, todo lo contrario. Con Menem yo creo que comerte un asado con Menem y el Diego debe haber sido una de las cosas más divertidas que te pueden haber pasado en la vida. Seguro. Vuelvo a Norma Pla igualmente, así nos vamos sin que se enojen tanto conmigo. No, para nada. Norma, así como el Diego, no era una persona nuevamente con formación política. Su formación política es la praxis, o sea, es salir a la calle y agarrarse a piña con la policía. En el caso del Diego, es una cosa intuitiva la formación política. Sí, después tuvo lecturas, tuvo gente que le recomendó, pero una cosa es decir, Fidel decía, anda a Mar del Plata a la cumbre en contra del ALCA, sí jefe, cómo no, sí amigo, cómo no. O sea, no hay una forma, no hay una cuestión de, bueno, no, racionalmente voy a bancar tal cosa o voy a hacer tal cosa. Y lo mismo en Norma Pla, no hay una cosa de decir, bueno, vamos a tomar el PAMI porque de esa manera puede llegar a ocurrir, no. La formación es pura y exclusivamente intuitiva y pura y exclusivamente de calle, porque era una mina que había laburado toda la vida, con un marido que había laburado toda la vida, que murió muy joven por el laburo que había tenido toda la vida y que no ganaba nada, o sea, ganaba 250 pesos por mes y tenía que ganar por jubilada, por pensionada y quería cobrar 450. Y su vida se fue en eso, al punto tal que ella ya con cáncer iba a las marchas igual. Se desmayaba en las marchas, terminaba detenida, terminaba en el hospital por el hecho de tener que ir a una marcha sin tener que ir a una marcha en ese momento. El vínculo entre ellos dos es esto, no es la intuición popular para manejarse. Totalmente.
No, eso, te iba a saludar ya porque ahora sí nos quedamos totalmente. Sí, chicos, perdón. No, igual nosotros también creo que lo estábamos disfrutando mucho. Videos de Norma Pla y del Diego Noventoso. Sí, uno que te quería apostillar ahí, Juan, es el de Diego diciendo espiones de la policía jamás, que lo hace con un medio italiano, que también es del 92 y habla concretamente del rol de la dictadura en la Argentina, tiene que haber sido más o menos por esa fecha, porque incluso no estaba en la Argentina. Y ese año también tiene una entrevista muy buena, si quieren buscarla, en un programa español que se llamaba El Perro Verde, con Jesús Quinteros, donde él habla de que el futbolista no tiene que ser un esclavo, ¿no? Ya se planta como un modo medio sindicalista. Sí. También todo ese año. Podemos teorizar algún día sobre el Diego del 92, que aparte es mi año de nacimiento. Mira, compartimos. Bueno, quizás con uno de los máximos conocedores de la cronología de Diego Armando Maradona acabamos de hablar. No sé si hay alguien que recuerde con tanta presión cada segundo y minuto y día de lo que hizo Diego y lo celebramos. Hoy, Todo esto fue sí, no, tremendo. Por eso lo resalto. Te agradecemos mucho porque por lo menos nos sacaste varias risas en una mañana bastante complicada para todos. Así que te agradecemos y bueno, obviamente te esperamos pronto. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Y otro día, bueno, vamos a ir siguiendo un poco la cronología maradoniana. Vamos echándola con otras cosas igual. Gracias, que tengan buena semana y esperemos que mejore todo un poquito. Fuerte abrazo, Juan. Y ahora sí, como le agradecemos un par de risas, le vamos a poner la canción que él mismo nos pidió para cerrar este momento. Estamos hablando de Jubilados Violentos de Ilia Kuriaki, canción lanzada justamente en 1991. Ya volvemos.